예, 감사합니다. 우리 성경 역대하 Vamos a ver la palabra en la Biblia, segunda de Crónicas. Vamos a ver. El 34, versículo 8, vamos a ver. Yo voy a leer, es un poquito largo. 34, 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat, Abdías, levita de los hijos de Merari, y Zacarías, Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, también velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras, le rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Ahicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la obra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os he enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diré: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto viste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá,
Y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Cuando leemos Primera y Segunda de Crónicas, no entra fácilmente a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el pastor trata de decir? Yo, en Primera, Segunda Reyes, en Primera y Segunda Crónicas, ¿en qué me confundo? En el nombre de los reyes. Los nombres que son iguales aparecen Israel, aparece como rey de Judá. Luego, ya, continuamente por más que yo piense, a veces parece que tengo calambre en la cabeza. Él será él. Y hoy en día, yo dibujando, voy leyendo. Yo, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, cuando oigo acerca del mismo rey, en Primera y Segunda Crónica, acerca del rey de Judá, nos va contando. Señores, la Biblia se divide en dos, ¿verdad? La Biblia se divide, ¿cómo se divide la luz y la oscuridad? Si no es Dios, es el diablo. Como también al comienzo aparece Caín y Abel, y luego ¿quién aparece? Aparece Jacob y Esaú, y luego aparece el jefe de los coperos panaderos, aparece David y Saúl. Luego ¿qué aparece? El primero y el segundo hijo. Siempre se divide en dos. Israel también, cuando vemos, se divide en dos, por lo cual está Israel del norte, está el sur de Judá. El sur de Judá viene a ser la genealogía de David. Judá es la genealogía de Cristo. Y luego, cuando Saúl era rey, luego David era rey, en el momento Roboam se divide Jeroboam y Roboam. ¿Por qué se divide de esta manera? Y dividiéndose de esta manera, Israel, conforme a una genealogía, no se convierte en rey, pero en Judá, mediante la genealogía de David, se convierte en rey, y al final, hasta que nace Jesucristo, así continúa. El rey, pero el más representativo de Israel, si elegimos, es Jeroboam y Acab. Sin embargo, ¿por qué? Porque los reyes delante de Dios, los reyes que estaban delante de Dios, se apartaron de Dios, y al último habían realmente recibido la maldición, provocando a Dios. Yo tenía mucha duda y miré, por lo cual Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Cuando es rey de la sabiduría, ¿de quién se acuerdan? De Salomón. Salomón, en realidad, la sabiduría que recibió de Dios. Y cuando vemos a inicio de Salomón entregando la ofrenda, el corazón de ruego hacia el templo, vemos la escena de cómo va pidiendo a Dios. Pero luego, cuando vemos atrás, salvando a las mujeres gentiles, teniendo 1000 concubinas, deja a Dios. ¿Por qué de esta manera el corazón de las personas se dirige? Yo, cuando no sabía, decía, Rey Salomón, sabio, inteligente, solamente en eso pensaba. Que cómo había juzgado y había buscado la madre legítima del niño. Yo también quisiera ser como Salomón. Yo, recibiendo la salvación, no conocía acerca de Joab. Joab simplemente, cuando David le mandaba, solamente veía que iba a pelear y ganaba. Cuando era joven testifiqué de qué manera. Yo también quisiera ser como Joab. Así testifiqué. Yo quisiera que Dios me permita ser como Joab, ya que no conocía el mundo del corazón. Hoy en día, ya no quiero ser como Salomón. Ustedes, teniendo sabiduría como Salomón, quieren obtener muchas riquezas. ¿Realmente Salomón será rey de la sabiduría? Si realmente es tan sabio,
le provocaría en realidad a Dios. Así terminaría. Salomón no ha sido sabio. Salomón era muy necio, ese corazón llegué a sentir. ¿Quién era sabio? ¿Quién ha sido realmente sabio, señores? ¿Sí? David. David realmente era el rey muy sabio. ¿Cuál es el origen de la sabiduría, señores? El temer a Jehová es el origen de la sabiduría. La diferencia entre Salomón y David, cuando yo buscaba Salomón, David, continuamente el peso, él corriendo, marchando ante la guerra, estaba en la situación de no poder seguir si no pedía a Dios, y mediante Dios obtenía la victoria y ese oro que obtenía, todo lo que obtenía allí. No tenía ni tiempo para poder disfrutar de aquello que él obtenía, ese oro que él obtuvo. Tanto quería usar para la construcción del templo, Dios que le guardaba a él en medio de su vida, ese Dios que le guiaba en medio de la muerte, ese Dios que le guardaba. Quería dar algo a ese Dios, quería realmente, yo estoy en medio de la casa de cedro, pero el tabernáculo, el arca del Señor está en medio de tiendas y sentía mucha pena. Ese palacio de cedro él no construyó para sí, sino que otro le había construido para él. Él no quería hacer algo para sí, sino que algo quería entregar a Dios, algo quería hacer, ese corazón tenía. Pero Salomón, ese corazón realmente no tenía, pero el corazón del Padre lo había aceptado. Salomón, cuando fue rey al comienzo, yo soy niño, este pueblo es tan grande, yo soy un niño pequeño. ¿Por qué? Porque Salomón realmente no tenía ni una condición para ser rey. ¿Quién era su madre? Era Besabé. Besabé, ¿quién es? ¿Esposa de quién? Es la esposa de Urías. Y la esposa de Urías, ya que es hijo que nació mediante la esposa de Urías, no tiene una condición para ser rey. Cuando él se veía a sí mismo, viene a ser como hijo de la concubina. No es ni concubina. El padre cometiendo pecado, mató a aquel general y le había despojado. Era tal hijo. ¿Cómo que él sería hijo? El pueblo también es muy difícil de que le acepten como rey, pero Dios le señaló y él fue rey. Al comienzo dice, no soy nadie, soy pequeño. ¿Qué me dará? No buscaba gloria, no buscaba riqueza delante de Dios. Este pueblo, para poder gobernarlo, buscaba la sabiduría. Dios le había dado la sabiduría. Esta sabiduría, por esta sabiduría la gente, para oír aquella sabiduría, con oro venía, había venido con mucho. Pero este oro, ¿en dónde fue utilizado? El oro que David había ganado en la guerra fue utilizado para construir el templo. El oro de Salomón había hecho escudo de oro, o al final, para su gloria, o como también utilizaba para erigirse a sí mismo. Dios que dice además que no tenga intercambio con los gentiles. ¿Con quién? Con los gentiles. Porque si es así, en la vejez hará que tú te apartes de Dios y sirvas a dioses ajenos. Y si Dios habla de tal manera en su corazón, Dios dice que así me ocurrirá, y debía pensar de manera grandiosa. Salomón es inteligente, muy sabio. Salomón luego no oye consejo de ancianos. Cuando Jeroboam, el hijo de Salomón, ¿quién es? Porque yo dije Jeroboam conforme al pensamiento. Cuando le pregunto quién es el hijo de Salomón, ustedes dicen Jeroboam. Es Roboam el hijo de Salomón. Cuando ya en la parte
al inicio uno se equivoca, nos equivocamos. Jeroboam y Roboam vienen que dicen, tu padre demasiado trabajos duros nos ha dado. Ahora usted que ha sido rey, por favor, disminuya esto, entonces vamos a servirte. En el periodo de Salomón, cuando Jeroboam estaba en Egipto, luego Salomón muere y viene Jeroboam. En la construcción fue utilizado, era sabio él, guiando al pueblo, era persona de la tribu de José. Pero cuando Salomón muere, de nuevo viene a Roboam. Por favor, disminuye nuestra carga. ¿Qué quiere decir? Durante 7 años Salomón que había construido el templo. Durante 13 años que había construido para sí, había construido el templo de Salomón. Luego terminó. No. Él lo que obtuvo para las concubinas que él obtuvo, había hecho lugares altos continuamente. ¿Mediante quién? Mediante el pueblo de Israel. Cuando construyó el templo estaba muy bien. Lo habían construido de manera perfecta. Todo aquello de manera exacta lo había hecho. Pero después de haber construido, Salomón empieza a corromperse y ese camino sigue. Después de que va orando al Señor, cuando vamos viendo la Biblia, hasta mirando la Biblia, nos viene el pensamiento, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer tal cosa. ¿Qué pasa si cerramos la Biblia? Miles de pensamientos, así seremos arrastrados. Pero ya que vivimos así, no consideramos como problema. Pero ustedes, viniendo a la iglesia, oyen la palabra. Y cuando ustedes regresan, el que vivan delante de Dios es fácil o difícil. Es demasiado difícil, no se logra fácilmente. Pero la gente, por más que no ve la Biblia, tengo que vivir y ya, porque todos viven así. Juntamente así muere la sensibilidad. La gente construyendo bien el templo. ¿Qué ocurre luego dentro de este templo? Se llena por estatuas, por ídolos. Y Usías, que hoy hemos leído, va reformando. El padre Usías, ¿quién es? Es Amón. El padre Amón es Manasés y el padre Manasés, Ezequías. En el periodo de Ezequías también, el padre es Acaz y el padre delante de Dios era malo y todos los utensilios del templo lo tira y cierra las puertas del templo. Pero Ezequías, después que fue rey, ¿qué es lo primero que él hizo? Él había abierto las puertas del templo porque estaba cerrado hacia Dios. Esa puerta que se dirigía a Dios estaba cerrado. Abriendo la puerta, ¿qué es lo que hizo en segundo lugar? A los sacerdotes y levitas había llamado. A los sacerdotes y levitas había llamado. Ellos en el templo de Dios debían realizar la obra de Dios, pero ya que se cerró la puerta del templo, ¿podían realizar la obra de Dios, sí o no? Claro que no. Y estaba cautivado en el mundo ellos y se iban ensuciando, trayendo a ellos a hacer el sacrificio para purificar a ellos. Luego podían realizar la profesión de sacerdote y entra al templo y ¿qué hace? Que saque a todos los ídolos y estatuas sucias y sacándolo. Lo que había dejado acá, todos los utensilios del Señor que él había desechado, trayéndolo tal como es, pero no lo trae así simplemente, sino que primeramente lo santifica y lo pone en su ubicación y va recuperando el templo después de recuperar todo aquello que hace. El sacrificio de holocausto, entonces es la ofrenda de holocausto y luego Ezequías dice que terminó toda aquella obra por orden. La gente, el que se vaya corrompiendo, por orden se va corrompiendo. Además, la gente cuando quiere recuperarse, debe ir marcha atrás. No tengo que realizar sacrificio ya. No, sino que en la Biblia dice que ya de antemano se derrumbó para poder recuperar aquello.
necesita el sacrificio y cuando trae el sacrificio ya el sacerdote se había corrompido cuando lo trae y santificándolo. Luego, en la posición inicial deja al tabernáculo y la obra de lavar nuestro pecado por realizarlo. Después de lavar el pecado, la gente realiza ofrenda de holocausto. Es cortar por piezas la carne y es de tal manera resolver no vivir para nosotros, sino que es la vida de entregarse a sí mismo. Hasta aquí, Ezequías, mediante los sacerdotes lo había hecho, pero después de ello había traído ofrenda de agradecimiento y los que desean el corazón. Ahora lo entregan porque a ellos, realmente ellos mismos lo gustan. Y la gente que desea entregar la vida delante de Dios, así se levantaba. Y cuando vamos a manera contraria a ello, es corrupción. Desaparece el agradecimiento porque yo tengo que vivir a la iglesia. Y cuando desaparece aquel corazón, al último, la puerta del templo se cierra. Ahora también mucha gente delante de Dios tiene el corazón cerrado. Yo vine al culto, pero cuando vemos está el rey Joás, hoy es Josías, también aparece el rey Joás. Perdón, el hijo de Acaz, está el hijo de Acaz. Joás, cuando yo hablo primera y segunda crónica, yo me equivoco, ustedes también deben oírme bien. Se confunden, ¿verdad? ¿Cómo se corrompe el corazón de la gente y cómo se recupera acerca de ello? En primera y segunda de crónica está escrito bien y quisiera compartir con ustedes. El padre de Ahab es Joram. Yo le estoy confundiendo a ustedes continuamente. Estaba Acab, el rey de Israel. Estaba Josafat, el rey de Judá. Pero Acab, cuando tuvo hijo, el hijo de Acab, ¿quién era? Ustedes saben, es Ocosías. El hijo de Josafat es Joram. Y tuvo hijo Joram, y ese hijo era Acazías. Por eso me confundí. Siempre yo también me confundo. ¿Será que estoy diciendo bien? ¿Sí o no? Pero Ocosías de Judá, su padre Joram, ¿con quién se casó? Se casó con la hija de Acab. La hija de Acab, ¿saben quién es? Atalia. Atalia tiene el mismo apellido que A, y se casó con Atalia. Yo dije que se dividía en dos. Judá es la genealogía de Cristo. Acab es como la genealogía de la carne, la genealogía de Israel. Continuamente el poder de Acab viene hacia Judá y Atalia, siendo su hija, cuando se casó con ese, ya lo llega a aceptar dentro de la genealogía de Judá, Cristo. La fuerza de Acab llega a entrar, esto es Atalia. Por lo cual, cuando Ocosías muere, y su madre es Atalia, y cuando Ocosías muere, todos los nietos que pueden llegar a ser rey, mata. Ustedes bien saben aquello, y allí llega a sobrevivir Joás. Atalia, así pensamos, porque ella quería ser rey, pero verdaderamente si entramos, Satanás, la genealogía de Cristo para terminarlo, entró y trata de matar a todos, pero Dios había dejado aquella simiente, porque si allí termina, la genealogía de Cristo acabaría. Todo esto, ¿qué quiere decir? Dentro de nuestro corazón, lo que existe, el pensamiento de la carne, cuando entra fácilmente en nosotros y dentro de nosotros, el nacer del Señor Jesucristo desea acabar con ello siendo rey. Atalia realmente no es rey, desea acabar aquello y vienen a ser los tíos de Joás
y las personas árabes, ya que aquella familia todo muere y Ocosías muere, Joás queda como rey, pero el poder de Atalía destruye el templo. Señores, la madre de Atalia, ¿quién es? Ya empiezan a confundirse, ¿verdad? La madre, el padre de Atalía, ¿quién es? Es Acab. La madre de Atalía, Jezabel. Ahora llegan a pensar, ¿quién sirve Jezabel? A Baal y a Asera. El poder de Baal y Asera para empujar a Dios va destruyendo el templo. Cuando destruye el templo, Joás va ahora recuperando el templo, pero luego Joás, después de haber arreglado, reparado el templo, lo desecha. ¿Por qué había hecho eso? Yo dije, ¿por qué va fluyendo el corazón de la gente de esta manera? Exhortó porque no reparaba rápidamente el templo, pero de nuevo desecha el templo. ¿Por qué? ¿Quién destruyó el templo? Los hijos de Atalia, el poder de Atalia, es decir, el poder de Acab y los que servían a Baal, Jezabel. Aquel poder odia este templo porque no puede coexistir dos a la vez, el servir a Asera y el servir a Jehová. Ambas cosas no pueden coexistir a la vez. ¿Por qué? ¿Cuál es el sacrificio para servir a Jehová? Joiada, mientras que vive, en todos los días entregaban la ofrenda de holocausto. Vamos a buscar Segunda de Crónicas. ...24... El 24:7 vamos a ver. Vamos a ver 7. Vamos a leer juntamente 1 o 2, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los pueblos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. El 14. Yo voy a leer y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Joiada, durante que vivía, siempre Israel sacrificaba holocaustos y servía a la casa de Jehová. ¿Qué es el holocausto? Acabar con la carne, acabar su ser. No es que goza de la carne, sino es entregar su ser ante Dios. ¿Hasta cuánto tiempo? Durante toda su vida, mientras que estaba vivo. A veces venimos aquí a oír el culto los domingos. ¿Ustedes creen que con eso basta para llevar la vida de creencia? Pero siempre ante la palabra, como dice que todos los días yo muero, si uno no acaba con su ser, otro poder fácilmente se levanta. Joiada, cuando vemos el 15. Mas Jehová envejeció y murió lleno de días. El 24 de Segunda de Crónicas. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días de 130 años cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pueblo. Había venido los líderes de Judá, es el poder de Atalia, porque mientras cuando el poder de Jehová estaba vivo, no podía entrar a su sacrificio, y con buenas palabras deja el templo y sirve a Asera y a Baal. Qué raro. En la Biblia sí o sí, dejando el templo de Dios, siempre pasa hacia aquel lado, hacia Baal y Asera. ¿Por qué será así? El sacrificio para Jehová, día tras día entregaban, bueno, todos los días. Ahora rompe, quiebra. En los días de Joiada siempre realizaba sacrificio. Tú eres malo, tu ser no ha acabado.
Pero los que sirven a Asera, Baal, realmente la esposa de Baal siempre es Asera, son matrimonio. La esposa de Baal, quien es Asera. El matrimonio es un cuerpo y siempre aparece juntamente. Pero esta mujer Asera, el sacrificio para servir a Asera es muy fornicario, por lo cual realmente en medio hay promiscuidad en medio del grupo. Cuando uno no puede hacer lo que quiere, la abstinencia a la carne cuando lo acaba, el sacrificio de realizar así como que hay un sacrificio también para disfrutar. ¿Ustedes hacia qué lado irán? Hacen todo lo que desea la carne. Si uno hace conforme a su deseo la carne, es realmente el Dios de multiplicar allí. Luego en Jerusalén había sacerdotes que servían a Asera, y allí en esa casa vamos a buscar es Segunda de Crónicas 23, Segunda Reyes 23. Desde el 4 yo voy a leer. Es lo mismo que vamos a leer. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, el sol y a la luna, y asignó el zodiaco y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo y echó polvo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Aquí son hombres bellos que son prostitutos, y dice aquí, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Estas personas que tejían tiendas para Asera, aquí hay prostíbulo de hombres. Aquí, ¿en dónde se encuentra la casa de Jehová? Cuando Salomón construyó el templo no existía esto. Había utensilios preciosos de Dios, estaba el arca de Dios, pero pasando un tiempo, sin darse cuenta, esto entra en medio y se encuentra dentro. Señor, en nuestro corazón viene hasta el templo de Dios. Pero cuando vemos en nuestro corazón, más que vivir por el Evangelio, nos gusta vivir conforme a la carne. ¿Hasta cuándo tengo que vivir así? Ese pensamiento nos va cautivando. El oír la palabra, en lugar de estar agradecidos. Sí, qué bueno la palabra, pero en realidad esta palabra en nuestro corazón nada puede hacer. ¿Por qué de tal manera marchamos? Salomón de tal manera había vivido ante Dios, porque había tenido 1000 concubinas para ellas, para construir el templo. Había dado tanta dificultad al pueblo, y el pueblo estaba tan agradecido para construir el templo de Dios. Pero para los ídolos, realmente, por favor, libéranos de esto. Pero Salomón no había oído aquello, porque Salomón era inteligente. Salomón muere y le dicen junto a Roboam. Pero Roboam, ¿a quién le pregunta? Le pregunta a los ancianos, y los ancianos que le reduzcan la carga, porque tu padre, nosotros hemos hablado a tu padre, pero ha perdido toda popularidad del pueblo. Ahora ellos, ¿por qué hablan de esta manera? Te está dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque tú eres genealogía de David, David tuvo a Salomón,
y tú eres hijo de Salomón, y en el pueblo, en el corazón de ellos, está erigido David. El hijo de David está erigido. Desean servir a Dios, erigir a Dios, aunque sea un poquito. Si tú echas el corazón en esto, ellos, como haya hecho tu padre, te servirán a ti gracias a David. Pero, ¿a quién le pregunta de nuevo Roboam? A los jóvenes que creció con él. Si había crecido, habrá crecido en el palacio. ¿Quién era? Los jóvenes que estaban en el palacio habrán sido hijos de las concubinas, hijos de la concubina que habían venido de los gentiles. Las madres servían a los dioses gentiles y le habla como si fuera que está bromeando. Mi meñique realmente es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre ha obrado en ti en látigos, yo con escorpiones voy a trabajar contigo. Entonces Jeroboam y la multitud, nosotros, ¿qué relación tenemos con el hijo de Isaí David? Por lo cual, erigiendo a Jeroboam como rey, todos se apartan. El corazón se ha hecho altivo porque no tiene a Dios. Le ha dado la oportunidad. Le ha dado la oportunidad para servir a Dios. El corazón de David. Y le ha dado la oportunidad para unirse al pueblo, pero lo ha menospreciado. Porque Salomón es inteligente. Por lo cual, tu padre no oye esto. Usted no debe hacer así. Había mirado el corazón del pueblo y debía reducir aquella carga. Tu padre no nos ha oído y se ha corrompido y delante de Dios ha sido desechado. En nuestro corazón también claramente hemos sido salvos, pero cuanto más aumenta, debería aumentar más el agradecimiento. Cuando aumenta la cantidad de salvación, debe aumentar el agradecimiento, pero no aumenta el agradecimiento. Realmente el corazón hacia el Evangelio debería crecer, como también el corazón hacia Dios debería crecer. Y cuanto más pasa el tiempo, nuestro ser, día tras día muriendo, únicamente Dios debería crecer, pero Dios desaparece y en aquel lugar está en la imagen de acera, y en aquel lugar de manera fornicaria va adulterando. ¿Qué es este adulterio? Dentro nuestro, el templo de Dios, debería estar la palabra. Y en nuestro corazón está de hecho que cargamos el corazón de Dios. ¿Qué es fornicación? Es introducir el pensamiento, es aceptar el pensamiento de la carne y vivir de tal manera. Yo continuamente tengo comunión con los evangelistas que serán misioneros. No digo otra cosa sino que acerca de uno cuando va ahora el violín, cuando se va ajustando su sonido, conforme al sonido del violín, todos los otros sonidos se van ajustando. ¿Qué es ajustar? Vamos a ajustarnos. ¿Qué es esto? Debe haber una tonada básica. Si no hay una tonada básica, ¿cómo se van a ajustar? Ya que el matrimonio, ¿por qué pelea? No hay un ajuste, no termina la pelea. No saben conforme a quién deben ajustarse. Yo tengo la razón, tú tienes la razón y así. Entonces no pueden ajustarse. Vamos a tener comunión, vamos a hablar. No debe ser así. Tocando la primera tonada, la tonada básica, el pastor en medio de la comunión. Acerca del evangelista Shimon Sop va hablando. Cuando vamos hablando acerca del evangelista Shimon Sop, el pastor en donde ha abierto, en Hebreos 10:14, abriéndolo, va hablando, va leyendo. Eternamente lo ha perfeccionado, dice así, y luego dice, habla. Yo no puedo, conmigo no se puede, conmigo no se puede. ¿Sale el mismo sonido, sí o no? No. Entonces de nuevo tan hace y lo lee, habla otra vez, suena el mismo sonido, sí o no. ¿Hasta cuándo debe hacerlo así? Hasta que tenga el mismo sonido. Entonces si quiere tener el mismo sonido, su sonido debe ser desechado. Es en la misma cuerda, no puede dar dos sonidos, por lo cual, cuando uno quiere tener el mismo sonido, debe dejar su sonido.
Yo siendo pecador al mismo tiempo soy justo. No, no puede haber tal sonido. Cuando uno dice que es pecador, el sonido de justo no aparece. Cuando dice que es justo, el sonido de pecador tampoco va a aparecer. Al comienzo, cuando hemos recibido la salvación, cuando oramos, al momento así, tenemos una costumbre de la carne. Dios Padre, queremos decir la P de pecador. No, esto está mal. Y su cuerpo, ya que está acostumbrado por ello, quiere pronunciar aquello, pero en su corazón, no, yo soy justo y así lo repara. Porque este sonido de ser pecador sí menciona. Y va arreglando. No. Yo soy justo y así hoy en día, cuando oramos, Dios Padre, muchas gracias decimos, ¿verdad? Aparece realmente la G de la gracia. No decimos realmente la P, decimos gracias. Señor, yo soy pecador. Por equivocación hay gente que dice aquello. ¿Podemos decirlo por equivocación? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque aquello como una realidad vino a nuestro corazón y ni nos equivocamos. Por más que nosotros por error cometemos pecado, no decimos. ¿Por qué? Porque aquello como una clara fe en nuestro corazón se ha sellado. Pero solamente a aquel punto, lo que resta, como el hombre viejo así. Dice que los niños para decir mamá deben escuchar 3000 veces ese vocablo. Cuando dice mamá, las madres están muy contentas. Balbucea y luego mamá cuando dice, al comienzo cuando dice mamá, ese momento no pueden olvidar. Dijo mamá y el padre viene y se asusta. ¿Y qué quiere oír el papá? La palabra papá. Pero todavía, ya que ahora di papá y le dice mamá. Y aunque el papá está un poco triste, de nuevo pasa el tiempo y pronuncia papá. Papá ese día está tan contento. Nosotros también delante del Señor hemos tenido aquella ocasión. Dios, nosotros, todos los días diciendo que somos pecadores. Un momento cuando oyendo el Evangelio, decimos somos justos. Yo soy perfecto. En ese momento Dios cae para atrás porque se asustó. Había dicho por primera vez la palabra que había entendido. Claro, no habrá otro. Nosotros como decimos, querido, querido. Él ha dicho la palabra celestial. Por primera vez ha pronunciado la palabra celestial. Ángeles, vamos a hacer banquete. Y pasó el tiempo, habiendo dicho mamá, después de 30 años solamente sabe decir mamá nada más, habiendo sido abuela, solamente dice mamá, mamá, mamá y no sabe decir otra cosa. No se rían. Yo me refiero a ustedes y a mí. Espiritualmente cuando vemos, ¿qué es lo que la Biblia dice? Un endemoniado le dice al Señor Jesús, hemos llevado esto a tus discípulos y ellos no pueden resolver. Por favor, si puede hacerlo, cure a mi hijo. El Señor Jesús, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir el que pueda hacerlo? El que lo cree, no hay nada imposible para él. Entonces esta persona estuvo muy ocupado porque debía creer únicamente para curarse. Señor, yo lo creo, dijo. Otra vez, ayuda que mi incredulidad. Dice que cree, pero dice que otra vez incrédulo. Al que cree no hay nada imposible, por lo cual debía decir que creía en medio de aquella palabra yo. ¿Qué palabra me acordé? ¿Qué quiere decir que si puedes? La mayoría de la oración, Señor, si es posible, así oramos, ¿verdad? Hablamos, no es que claramente lo creemos, habiendo orado. Ojalá que sea posible. No, siempre queda como que aquello que es dudoso. Usted sí es posible, Señor. Aunque no se parece que estoy pidiendo algo grandioso, por favor, permítanos. Y de esta manera oramos en gran manera. Y el Señor Jesucristo que dice, ¿qué es lo que tú dices? ¿Esto quiere decir que el Señor Jesús lo entiende, sí o no? Significa que no entiende. Entonces, en 1000 ocasiones oramos y nunca hemos entendido la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque habiendo cometido pecado, el decir soy justo es la palabra del cielo. Claramente vemos la palabra de Dios, pero si es posible, aparece la incredulidad de esta palabra. Cuando somos incrédulos ante el poder del Señor, decimos si puedes, pero Dios no entiende aquella palabra. No existe aquella palabra en el cielo después de recibir la salvación. En tantas ocasiones, aunque por boca hablamos, es una palabra que no se entiende. Nosotros, juntamente, somos iguales que el Señor Jesús. ¿Ustedes son iguales que el Señor Jesús, sí o no? ¿Realmente ustedes deben vivir como el Señor Jesús, sí o no? Esta palabra está equivocada. ¿Por qué? Porque si nos permite, si le dice al hombre vive como hombre, no tiene sentido. Ese parece cerdo. Este parece hombre. Significa que no es hombre, entonces. Vivir como el Señor Jesús significa que no es el Señor Jesús. Nosotros, ¿por qué? Somos iguales que el Señor Jesús. Por cuando tenemos la tonada básica en Gálatas 2:24, juntamente con Cristo, me he crucificado. Ahora no vivo yo, sino dentro mío el Señor Jesucristo vive. No es que cambiamos a Cristo, sino que en mi ser se ha muerto y dentro mío vive Cristo. ¿Quién vive dentro mío? Cristo vive. El Señor Jesucristo. Dentro de la... Nosotros no vivimos imitando al Señor Jesús, sino que yo no soy Jesús, pero yo así como que imito. No, no es así, sino que aunque tenemos la carne dentro mío, creemos de que el Señor Jesús está vivo. El Señor Jesucristo, Pedro no es que solamente por palabra dijo así, yo soy, pero negó aquello. Yo no soy Pedro. Dentro mío está el Señor Jesús, por lo cual no hay nada de lo que yo pueda darte. ¿Sabes quién soy? Yo. 3 veces he negado al Señor Jesús, yo maldiciendo a Él. ¿Qué puedo darte a ti? Acabó aquel día, dentro mío el Señor Jesús está vivo y aquel Señor a ti desea levantarte. Esto no es Pedro, es el Señor Jesús. Aquel día, si Pedro pasaba como Pedro aquel día, sería realmente paralítico y quejándose ante Dios. Solamente llegaría hasta la puerta porque es paralítico, no puede entrar al templo porque no es perfecto. Solamente debía permanecer en la puerta. Pedro, cuando negó su ser, y por el Señor Jesucristo, cuando se encuentra con Él, esta persona se levanta y luego, corriendo, marchando, va alabando a Dios y a donde va al templo. Otros van y vienen, pero esta persona, de ninguna manera yo puedo entrar a este templo. Pedro, negándose a sí mismo cuando se establece como el Señor Jesús, entra al templo. Mi padre, en mayo del año pasado murió. Realmente él tenía una mentalidad de Confucio. Yo soy primogénito y yo, porque no realizaba sacrificios, él me aborrecía. No te quiero oír, me decía a mí. Pero luego, cuando por el cáncer de hígado cayó y perdió toda mentalidad, estaba con respirador artificial. Mi padre no había podido oír el Evangelio. Mi padre debe oír, dije, y si estaba con aquel aparato, estaba inconsciente, ¿cómo iba a oír el Evangelio? Yo ante el pastor le llamé por teléfono y le dije, pastor, mi padre no recibió la salvación, pero ahora cayó y ya está por morir. Ore por mi padre para que pueda oír el Evangelio. El pastor me dijo que oraría. Yo, cuando me iba, pensé, el hijo de mi padre es Oh Jong-il. ¿Yo qué puedo hacer por mi padre? Nada podía hacer por mi padre. Yo el nombre del Señor Jesucristo. Yo el nombre del Señor Jesucristo, aunque me dirijo, si el Señor Jesucristo va, obtiene la luz de la vida. Yo debo ir en nombre del Señor Jesús. Negando a Oh Jong-il, debo ir en nombre del Señor Jesús. Yendo, cuando iba estaba inconsciente, estaba ya lleno.
ya el agua en su vientre. Ay, así, teniendo dolor. Otra vez, venía otra vez la conciencia y yo podía hablar. Y en ese momento, en 2 minutos, cuando él estaba consciente, ahora él venía a su sentido. No podía hacer clase del evangelio, no podía hablar acerca del pecado y tal cosa, pero estaba agradecido porque el evangelio no tardaba, no costaba mucho tiempo. Nuestro corazón al nacer, realmente nacemos como papel blanco. No quiere decir que no tenemos pecado, sino que las cosas del mundo no se escriben y pasando el tiempo, las cosas absurdas van entrando en nosotros. Cuando alguien muere, contrariamente todo eso se borra, por lo cual queda limpio. Y allí únicamente debemos poner el evangelio. Padre, usted me ama, ¿verdad? Mi padre, ya que vivía separado con mi padre vivía con la madrastra, yo vivía aparte. Yo vivía quejándome por el padre, pero mi padre no me aborrecía. Usted no me aborrecía. ¿Por qué? Porque usted es mi padre. Yo soy hijo. No conocía el corazón del padre, por eso podía quejarme. Pero usted no me puede aborrecer porque usted es mi padre. Ese corazón, Dios le ha dado a usted aquello. Solamente aquel corazón puede tener el que es padre. Padre, si hablo acerca de Dios, usted me dice que no quiere oír, no tiene una obra. Usted quiere ir a un lugar bueno, ¿verdad? Y así él me decía el sí con su cabeza, me decía el sí con la cabeza, sí. Y luego cabeceaba. Ahora ahora el sepulcro se pierda hasta que mi padre muera. Ahora juntó todo el sepulcro. Usted va a ir allí, pero su espíritu no tiene a dónde ir, padre. Usted quiere ir a un buen lugar, ¿verdad? Aunque no podía hablar, él cabeceaba así con la cabeza. Yo estaba muy agradecido, como usted me ama a mí. Dios Padre también así ama a usted. No importa que no haya ido a la iglesia, no importa que no tenga obra. De antemano, Dios vio esta muerte de usted, Padre, y sobre la cruz, hace 2000 años, todo pecado de usted había lavado. Usted cuando vaya ante Dios, nada yo sé, Señor, pero mi hijo es un pastor salvo, este hijo mío. Me dijo que Dios limpió todo mi pecado. Yo traje únicamente eso. Así debe decir Padre. Padre, tiene el corazón para poder ir al cielo, usted podrá ir. Y me cabeceaba diciendo sí. En ese momento pude sentir que la vida era muy vana, porque era tan caprichoso. Ese padre que gritaba siempre cuando cabeceaba diciendo el sí. Tan difícil le fue hacer así sí. Tenía que decir 2 veces nada más el sí. ¿Por qué tanto le costó hacer aquello? Toda la familia se había volcado. Cuando todo desapareció, al final dijo el sí con la cabeza y así se marchó. Yo odié a mi padre. Vivía con la madrastra. Y yo decía que yo soy infeliz porque mi padre no guardó la familia y vivía quejándome por el padre, pero aquello tampoco no tenía ni un sentido. Mi padre, oyendo el evangelio, murió después de 3 minutos, oyendo el evangelio. Estaba muy agradecido. Llorando le llamé al pastor. Pastor, mi padre murió oyendo el evangelio, recibiendo la salvación. Creo que el pastor habló en el sermón. Luego del sermón, tantos pastores vinieron y realmente vinieron en la funeral para obsequiarme también. Estaba muy agradecido y con agradecimiento realizamos la ceremonia. Hablé de Josías, ¿verdad? Él, en el templo de Dios, cuando uno a uno iba eliminando, al lado del arca, descubre el libro de la ley. Y cuando descubre el libro de la ley, al comienzo, a los 8 años se convierte en rey y hasta los 16 años había pedido a Dios. A los 8 años que sabrá, pero siendo rey, a los 16 años va buscando a Dios. Y luego el templo de Jerusalén va purificándolo. Mientras que lo hace así,
descubre el libro de la ley y cuando lee el libro de la ley que llega a ver, el corazón de Dios llega a ver. Porque nosotros, Judá, está en dificultad. ¿Por qué tiene problema? Mediante el libro de la ley. El corazón llega a descubrirlo y cuando ve a Judá, miles de ídolos encuentra. Anteriormente aquello no era problema porque no había venido de una vez, mediante el Padre, cuando venía y al nacer, así cuando poco a poco llegó a ver, eso no era ningún problema. Pero el corazón de Dios cuando llegó a ver y luego de ver el corazón de Dios, él vio aquello, esto era totalmente corrupción, trayendo los ídolos, lo convierte en polvo. Ustedes conocen la expresión. Te voy a triturar y devorar. Hay esa expresión cuando uno odia, aborrece algo. Lo va triturando, lo va haciendo polvo. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es transmitido. Y luego, juntando al pueblo, el libro de la ley va leyendo acerca del corazón de Dios y determinando el corazón, echando todo el corazón. Se determina en servir únicamente a Dios. Señores, estos ídolos dentro del templo de Jerusalén, fuera del templo, fuera de la puerta, está lleno de ídolos nada más. ¿Cuánto quebranto tendrá Dios construyendo el templo, poniendo los ídolos, poniendo estatuas? Dios, David tanto deseaba construir el templo, pero Dios, ¿qué le dice a Salomón? Dios oirá si oras por este templo. Yo estaré allí. No, no dice así, sino que yo pondré mi nombre allí. No está en un cierto lugar, sino que Dios desea estar en nuestro corazón. David no construyó el templo, pero ya que el corazón de David era templo, Dios no deseaba una casa. Yo por ti voy a construir casa. Pero aquel corazón en sí, Dios, ya el corazón de David es el templo. Miren la vida de Salomón. Va orando con ruego, yendo al templo, sirviendo a Dios. Cuando se da la vuelta, va sirviendo a los ídolos, se divierte con las mujeres y cuando se divierte con las mujeres, reduce las horas del que va al templo. Obviamente se corrompe, reduce la hora de leer el libro. Hay muchas cosas en el mundo, por lo cual las veces que viene a la iglesia sirve a Dios y el tiempo que queda, uno tiene tiempo para su vida. Dios no nos pide un lugar exterior. Cuando había destruido el templo, solamente había reparado el templo, pero no debía de construir solamente el templo, reparar el templo, sino que debía deshacer todo ese poder que destruía el templo, porque luego cuando Joiada muere, había engañado al corazón rey y hace para que deseche el templo y hace servir a Baal y a Asera. Esto continuamente surge en nuestro corazón. Cuanto más pasa el tiempo, nos hacemos insensibles y la sensibilidad de Dios desaparece. Y Josías, mirando aquello, al comienzo no era problema, pero cuando en la palabra descubre el corazón del rey, cuando claramente ve la palabra que está escrita, había hecho para que Dios no pueda soportar y eso llega a ver. Nosotros, el que vayamos a hablar acerca de la situación, cuando pensamos acerca del pensamiento de la carne. Esto es muy engañoso. Los que tienen marido es lo mismo que adultera con el mundo. Y lo que Dios considera más malo es adulterar con el pensamiento. ¿Adulterar con qué cosa? Adulterar con el pensamiento a aquella persona. Oyendo la palabra al mismo tiempo cuando establece su pensamiento. Los que van al infierno. Dios, ¿qué es lo que más aborrece? Los que están en el infierno. Realmente, los que van al infierno son los que cometen realmente robo, hurto, sino que es el que cree en su pensamiento más que la palabra. Sobre la palabra, el que pone su pensamiento, la conclusión del que lo acaba con su pensamiento. Esta persona va al infierno, esta persona es el que adultera. Yo, mirando la Biblia, yo debo creer
Sí o sí debo creer. Tengo mucho de aquel pensamiento. Esta palabra debo creerlo. Entonces, yo como Jesucristo debo vivir. Debo. Entonces, ¿quién es el protagonista? Soy yo. Debo hacerlo así. Debo yo doblegar mi corazón. Entonces, si yo tengo muchas cosas que hacer, Jesucristo lo ha cumplido, ¿sí o no? Jesucristo lo ha consumado. Significa que no se ha consumado. Realmente Dios no dejó nada de lo que tengamos que hacer. Yo debo doblegar mi corazón. Tú debes desechar tu ser. Satanás si me erige, ¿cómo yo voy a poder desechar mi ser? Conmigo no se puede. Por lo cual Jesucristo lo ha hecho. Jesucristo todo lo ha consumado. Todo lo que ha consumado es creerlo. El que hagamos algo es santificarme. El que se ha consumado es descubrirlo. Y de tal manera el que vayamos a hablarlo es así. Señor, yo viviré de manera justa, no es así. Dios me ha justificado. Dios me ha perfeccionado. Mientras que oímos esta palabra, tú porque eres perfecto, tú lo has hecho así, tú has tenido pensamiento fornicario, aquel pensamiento nos introduce, pero la palabra de Dios me ha perfeccionado, entonces ¿qué tengo que aceptar? Tengo que aceptar la palabra. ¿Por qué? Porque el impío, su pensamiento deje y venga Jehová, dice la Biblia, es dos cosas, pero el resultado es Dios o el diablo, la oscuridad, la luz, Saúl o David, no hay nada medio. Yo ese pensamiento tuve la incredulidad. Entonces, ¿qué no existe? No existe diablo. En mi corazón tuve esto y aquello. El diablo no existe. En mi corazón tuve esto, no es así. El diablo, claramente debo poner el organizador. El diablo puso este pensamiento en mí. No tengo que aceptar esto, pero lo acepté y dentro de mi corazón este pensamiento que el diablo me introdujo está en mí. Esto no lo he producido yo por mí mismo. Tuve tengo que tener el pensamiento fornicario. Nadie hace eso. ¿Qué será? El pensamiento fornicario. ¿El proceso cuál sería? El diablo nos pone el pensamiento, nos introduce algo que parezca bueno. Entonces, cuando parece bueno, tengo que aceptarlo y antes de aceptarlo, que debemos hacerlo, hay algo que es echar. ¿Echar qué cosa? La palabra. Cuando uno come el fruto de la ciencia, el bien y el mal, ¿qué cosa? Dios nos dice la palabra de no comáis, pero oímos la palabra del diablo y para aceptar aquello que debemos echar. Señores, cuando uno fornica, las personas teniendo marido, ¿puede aceptar a otro hombre? No. Las mujeres deben echar al marido, deben ir al lugar donde no está el marido y hacia adultera. Eva, con la serpiente, cuando va platicando. Señores, ¿no encuentran algo raro? Eva, cuando va platicando con la serpiente, busquen algo raro. ¿Qué punto es raro? Diga en voz alta a alguien. No estaba el marido allí, ¿verdad? No estaba Adán allí. Si estaba Adán allí, sí o sí me había dicho que no coma, pero cuando lo oye, cuando ahora lo oye mediante otra persona, parece bueno, parece realmente, y deja la palabra al marido y come el fruto de la ciencia del bien y el mal. Pero la carne no muere y con eso de nuevo va hacia Adán. Adán, cuando va junto a Adán, ¿cuál es el problema? Adán no estaba con Dios. Adán. Y cuando va platicando, la serpiente vendrá. No, no vendrá. Satanás exactamente junto con nosotros. Cuando nos hace fornicar, debemos echar la palabra. Debemos echar la palabra y aquellos pensamientos nos hace creer. Ahora, nosotros debemos de tener la tonada, el criterio justo. Josías, a su manera, aunque lo ha hecho,
¿Qué es lo que no sabía? No conocía el corazón exacto de Dios. El corazón exacto de Dios cuando llega. ¿Qué ocurre? En Segunda de Reyes 33, Segunda de Crónicas 33, vamos a buscar. El 18 de 34, vamos a ver. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo al sacerdote Hilcías, me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Vamos a leer el 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Hasta antes de ello, a su manera lo hizo muy bien. Reparó el templo, pero realmente, cuando se encuentra con el corazón de Dios, rompe sus vestidos. No nos hemos apartado de la iglesia, estando dentro de la iglesia, hacemos las obras de la iglesia, prestamos servicio. Sin embargo, no deben pensar que con eso basta, sino que realmente cuando se encuentra con el corazón de Dios no puede menos que rasgar su ser. Yo realmente, no se logra haciéndolo así. Lo que yo lo acepté. Había tantas cosas que yo todavía acepté. No es uno o dos, sino que todo. Ahora todo lo que debo pulverizar. Por lo cual el apóstol Pablo, todo lo que consideraba que era beneficioso, lo considero ahora como perjuicio, como excremento. Todo era realmente perjuicio. Luego el apóstol Pablo, último que quedó, en 1 Corintios 1, en el 2:1, cuando vemos pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aparte de la doctrina de la cruz y del Señor Jesucristo, me propuse no conocer otra cosa. Aparte de ello, todo es basura. Aparte de ello, todo es excremento. El apóstol Pablo, predicando el Evangelio, todo era tan claro. No se había contaminado, pero nosotros estamos muy contaminados. Tendría que hacer así allá o llevando la vida de creencia, erigir la iglesia. Estamos muy confundidos porque demasiadas cosas tenemos. El conocer a Cristo realmente viene a ser lo más precioso. El Evangelio. Bueno, el pecado desapareció cuando recibimos la salvación. Así no es así, sino que justo es creer en aquel que nos justifica. ¿En quién? Es creer en aquel que nos justifica. Es decir, el Evangelio es creer en Dios. No es estar expectante por el don que Dios nos da, sino que considerar grandioso al Padre en sí, el gozarnos por el Padre, el Hijo pródigo, cuando va a la casa del Padre y come el becerro. Realmente el Hijo pródigo vendrá para testificar en este culto el domingo y viniendo. Yo me aparté del Padre, yo sufrí y cuando oímos el sufrimiento que tuvo, qué dificultad tendrá. Y así los hermanos pensarán, y realmente porque parece que morirá. Se acuerda de lo que dice la casa del Padre. Hay muchos jornaleros, yo soy uno de los jornaleros y pensando así viene, pero es posible el Padre. Yo pensé que sería exhortado y matando al becerro de oro y el becerro de oro. Perdón, el becerro. Por primera vez comí un becerro gordo tan delicioso y me vistió mi padre y luego estaba muy agradecido. Esta ropa es la ropa que mi padre me compró en aquella ocasión. Muchas gracias y saludando entra. En el testimonio que se ausentó, señores, el padre se ausentó. No es importante el becerro gordo, sino que eso estaba en el corazón del padre. Yo estuve loco conforme a mi pensamiento. Hasta el último momento, teniendo mi pensamiento, yo dije, mi padre me aborrecerá. Y cuando la respuesta al padre yo lo he llevado, mi padre venía sobre mí cuando dije, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Hoy en día en el colegio, anteriormente nos pegaban, ahora no pegan.
nos pegaban también la cara. Cuando nos pega la cara, ¿cómo? Nos dicen, vas a pensar, vas a apretar tu lengua y así. Cuando viene el padre, realmente se pone recto. Le pateo, le pegue la cabeza y estaba así nervioso, ansioso, pero el padre le abraza fuertemente. Y va llorando el padre, hijo, porque recién vienes. Pero no vino el padre que él se imaginaba. Pensó que era el padre que le juzgaba, pero viene el padre de la misericordia. Y estando en ese regazo, oyendo el corazón del padre, al por primera vez este hijo pródigo. Cuando se arrepiente este corazón, cuando se encuentra con el corazón del padre, cuando se encuentra con el corazón del padre, hijo maldito, hijo sucio, tú de esta manera has hecho sufrir al padre y con tu pensamiento día tras día, mientras que vives de tal manera durante las 24 horas, sufre y mientras aquel momento, realmente en esa vejez, día y noche, temblando, haces temblar al padre, maldito, sucio. El hijo pródigo habrá odiado a su ser, así se habrá insultado a sí mismo y yendo junto al padre cuando come el becerro gordo. Él debería estar en un depósito trabajando nada más. Pensó que eso era lo mejor que le iba a ocurrir, pero mediante el becerro gordo, buenas ropas y sobre una habitación cálida con el becerro gordo. No tengo realmente conciencia cómo voy a comer esto, pero debo delante del padre aparentar que tengo conciencia. No puedo hacer aquello porque cuando el hijo realmente con el hambre que él tenía, él debe comer para estar contento. Y así creo que habrá comido este hijo desde la próxima. Hey, tú vas a salir. Tú vas a salir otra vez. Te voy a pagar. No, papá, por favor, no bromee. No voy a ir allí ni loco. Con que usted esté presente con eso basta. Una noche para el día. Va comiendo el padre y el hijo. ¿Qué le dice padre? Sí. Muchas gracias, padre. ¿Qué cosa? Yo, otra cosa no sé, pero creo que conoceré su corazón, padre. Sí. Muchas gracias. Vamos a comer. Y va comiendo. El hijo pródigo, cuando conoce el corazón del padre, el becerro gordo o que le dé un buen vestido o mi padre me dará tal cosa. No, no vivirá con ese corazón, no. El hermano, ya que no conoce el corazón del padre. ¿Por qué usted no me ha dado esto? Muchas veces vivimos como el hermano mayor. He servido así en la iglesia, pero ¿por qué usted no me da esto, Señor? Eso, el Padre no es grandioso, sino que ese don del Padre, la riqueza del Padre, tiene interés en ello. Los cristianos, si creo en Dios, recibiré la bendición. ¿Qué bendición recibe? Que le vaya bien en todo y que prospere en todo. Señores, después recibe la salvación. ¿Así fue? ¿Sí? Los discípulos del Señor Jesucristo en todo ha prosperado, han ganado mucho dinero, ¿sí? ¿Hacia qué camino se ha ido? Ustedes van hacia un camino que de ninguna manera han deseado. No quiero llevar la vida de creencia así. Yo ahora trato de recibir la bendición, el criterio de la bendición, ya que en otro lado lo tiene. El sufrimiento ahora que recibe de Cristo. Esto es la bendición. No es disfrutar con hacer la bendición, sino que hacer ofrenda, holocausto todos los días, morir y cuando desecha la carne, en medio de ello, la carne debe debilitarse hacia únicamente Jesucristo, realmente obtiene la fuerza. Eso es la bendición siempre, pero ciertamente siempre cuando ahora hace que tenga fuerza la carne, Jesucristo se debilita, eso es la maldición, no tenemos ninguna bendición que recibir, porque el Señor Jesucristo, porque Dios por entero su ser ha entregado. Si tenemos algo que recibir, viene a ser que Jesucristo es débil. Para recibir la bendición no lleva la vida de creencia, sino que es grandioso lo que ha recibido, por lo cual no puede superar aquello y uno quiere entregarse a sí mismo. Realmente,
Uno se cautiva por el amor de Cristo. Si yo dobleo mi corazón, así Dios abrirá mi corazón. Dios a nosotros no trabaja como si fuera así conforme. No nos hace así. Por entero nos lo entrega. Entonces, el Señor realmente nos ama y el que ha recibido aquel amor, uno desea vivir por el Señor. Uno quiere entregarse a sí mismo y uno quiere entregarse como holocausto en nuestro corazón. Cuando uno no va comprobando, verificando, yo debo oír la palabra. Esto, cuando uno realmente va buscando, llega a ver la palabra de Dios, cuando se encuentra con el corazón de Dios, aquel corazón nos hace rasgar nuestro vestido. No nos dice para que, tú rasga. No, exactamente cuando nos encontramos con el corazón de Dios podemos rasgarnos a nosotros mismos. Por lo cual, esta palabra el domingo y la Biblia que ustedes ven, sea cual fuera el pensamiento que les llegue, la palabra cuando se encuentra tal como es, otra cosa no se va mezclando enteramente, no se ha perfeccionado y eso quiere decir que no se haya mezclado. Cuando lo acepta tal como es, aquella palabra nos hace rasgar nuestro vestido de haber tomado, nos hace rasgar, ya estoy loco, yo he sido engañado. Aquella palabra nos hace despojarnos de ello. Vamos a tener un momento para orar personalmente.